En los siguientes minutos vamos a conversar con la ministra coordinadora de la política económica, Katiuska King. Nos encontramos justamente aquí en su despacho. Haremos un balance, un análisis de lo que ha significado este año en la economía, en la macroeconomía ecuatoriana. Revisaremos algunos indicadores y sobre todo las proyecciones para este y el próximo año. Arranquemos, ministra, primero, gracias por aceptar este diálogo con el ciudadano. Arranquemos con un tema coyuntural de trascendencia internacional, el sobreendeudamiento de la política o de la economía norteamericana. ¿En qué medida esto afecta o puede afectar a la economía nacional, que depende del dólar, depende básicamente del Tesoro norteamericano? Buenos días, y me alegro estar aquí y poder compartir con ustedes algunos de los elementos que se han venido comentando en los últimos días respecto a las decisiones entre republicanos y demócratas en la Asamblea Legislativa, en este caso de Estados Unidos. Están discutiendo cuáles van a ser, en este caso, los límites de endeudamiento que se puede dar a la economía estadounidense, y como tal hay que recordar algunos temas, básicamente que los bonos del Tesoro estadounidense siempre fueron considerados el activo más seguro en el mundo. Y al ser considerados de esta forma tenían, digamos, una gran demanda. Lo que está sucediendo ahora es que con este debate, digamos, y esta discusión de un posible default de Estados Unidos, es decir, del no pago de estos bonos, de alguna manera se cuestiona qué tan seguros son los bonos del Tesoro estadounidense. Un país, al poder tener moneda propia, tiene posibilidad de emitir su propio dinero, y al poder emitir su propio dinero tiene la posibilidad, en este caso, de financiar mucho de su presupuesto de esta manera. Hay que tener cuidado cuando existe emisión monetaria en los impactos inflacionarios que esta emisión pueda generar. Nosotros estamos haciendo un análisis global de todos los escenarios macroeconómicos y cómo esto puede afectar a la economía ecuatoriana, y esperamos que en el caso concreto de Estados Unidos lleguen a un acuerdo entre republicanos y demócratas el día de hoy y se pueda firmar, en este caso, el aumento del límite de la deuda, y a su vez se estaba negociando un incremento de este límite, pero también recortes fiscales en un lapso no de 2 años, sino un lapso prolongado de algunos años más. De todas maneras, podría considerarse esta circunstancia que en alguna medida ya existe un acuerdo entre demócratas y republicanos. Diríamos que es un hecho ya la firma de este acuerdo para prolongar o aumentar un poco más, extender el sobreendeudamiento norteamericano. Pero esto puede ser equivalente a la crisis que se vivió a nivel de la economía mundial hace un año. Bueno, la crisis del 2008-2009 fue diferente. Evidentemente la economía estadounidense tiene problemas estructurales muy fuertes, tiene un alto nivel de consumo, tiene déficit en cuenta corriente y déficit fiscal bastante elevados, que obedecen básicamente a una política implementada en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Bush, de bajar, en este caso, los impuestos, y eso provocó un desbalance. Al mismo tiempo, todas las guerras también han significado un gran gasto en defensa, que por un lado reactiva, digamos, la industria armamentista, pero por otro lado también genera unas grandes demandas fiscales, y esto hace que la economía estadounidense como tal tenga dificultades. Lo que pasó en el 2008 fue un tema específico de la burbuja hipotecaria, es decir, la burbuja por el incremento sobredimensionado, en este caso del valor de las viviendas, que hizo que la gente no pudiera pagar y que se desplomaran totalmente los activos, en este caso de las viviendas. Y es distinto, digamos, de lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viendo hoy responde a un tema estructural, como digo, del déficit fiscal de Estados Unidos, pero también responde a una posición interesante en la cual el presidente Obama les hace corresponsables, en este caso, tanto a republicanos como a demócratas, de estas decisiones del presupuesto, y les pide, digamos, un trabajo conjunto para poder seguir avanzando en una política de más largo aliento. En un principio había un acuerdo para hacer un recorte y hacer un incremento de la deuda por un periodo menor, y este acuerdo inicial fue desechado. Ahora se está planteando un acuerdo de 2 años para el tema del límite de la deuda y un acuerdo de casi 8 años para el tema del incremento del recorte del gasto. Antes de pasar ya a la revisión del manejo de la macroeconomía ecuatoriana, entonces, si hay un acuerdo, de todas maneras, ¿afecta o no afecta directamente a la economía ecuatoriana? ¿Afecta o no afecta al crecimiento que ya lo anunció la CEPAL a la economía de América Latina? Aquí hay un tema no menor, Marco Antonio, que es importante que se tome en cuenta. ¿Cuáles son las salidas a la crisis?
Y en este caso las salidas a la crisis pueden ser distintas. Una en la cual los países dicen, bueno, yo voy a salvar a los bancos, yo prefiero salvar a los bancos y de esta manera logro controlar la crisis. Eso fue de alguna manera lo que se hizo en Estados Unidos. Países como China, por ejemplo, decidieron hacer políticas contracíclicas en la cual ingresaron muchos recursos a la economía para reactivar y permitir en este caso un mayor dinamismo económico. Esto en Estados Unidos todavía no sucede. Estados Unidos no se recupera de la crisis del 2008-2009. Ellos han mantenido un crecimiento bastante lento y una tasa de desempleo creciente, digamos, poquito, digamos, de 9.1, 9.2, 9.3 en los últimos meses, pero creciente, digamos. Y esto preocupa mucho al interior de Estados Unidos. ¿Cómo esto nos afecta a la economía ecuatoriana en concreto? Nosotros esperamos que el acuerdo efectivamente da cuenta de que se va a solucionar el inconveniente, pero nosotros ya hemos venido viviendo una demanda decreciente, en este caso, de parte de Estados Unidos. Yo le mencionaba en algún momento que la demanda mundial ha cambiado de lo que venía pasando anteriormente. Mientras que en el 2006 los países industrializados participaban del 50% de la demanda mundial, actualmente participan del 25%. Una reducción. Una reducción importante. Bastante. Y son los países emergentes quienes entran a copar esta participación en la demanda mundial. Con esto, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros tenemos que justamente tener clara que la diversificación de mercados es relevante. Nosotros esperamos que los problemas estructurales que son graves puedan solucionarse en Estados Unidos, pero digamos existen algunas otras temas o variables a considerar. También recordemos que el año 2012 en Estados Unidos es un año de elecciones.